estar fresco, que no hay tiempo. Está tomando fotos. Yo me voy para este lado ya. ¿Tú quieres venirte acá? No, yo me paro de este lado. Haciendo mucha... No, yo me pongo de este lado. Déjame. ¿Saco esto de aquí? Sí. Entonces comenzamos, hermano. Siéntate ya. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que comenzamos nuevamente. Hoy vamos a aprender algo que he titulado El verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Yo les voy a ¿cómo se llama? Sugerir, o posiblemente nosotros lo compremos con las ofrendas que vamos a recoger y eso, para que cada uno de ustedes, hermano, tenga una carpeta donde usted vaya escribiendo lo que vamos aprendiendo. Es probable que no esté 100% de acuerdo en lo que quizás yo le enseñe, pero por lo menos usted toma apuntes y los va guardando para que no le pase de que usted escribe y se le pierde los apuntes. Amén. Pero hoy yo traje, que voy a tratarlo de hacer así, ojalá traje un bosquejo de lo que vamos a hablar para cada uno de ustedes. Posiblemente traje muy pocos. Este es el bosquejo de lo que vamos a hablar hoy, y a la parte y después tengo otra hojita que es como quien dice ejercicios. Por ejemplo, vamos a hablar del verdadero evangelio, y esta hojita es unas preguntas que usted debe responder en base a lo que está escrito. Por ejemplo, aquí una de las preguntas dice: escriba el nombre del libro y el texto en la Biblia donde Pablo menciona que hay dos evangelios. Amén. Entonces, lo voy a tratar de hacer así cada vez que tengamos los estudios. Pero bueno, eso requiere también un printer. Yo no tengo printer en la casa, eso requiere comprar un printer. No, yo tengo uno. Si me lo mandas a la casa, yo lo escribo. Sí, yo también tengo. Vamos a hacer eso. Nosotros también tenemos. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer eso. La hojita del bosquejo, y yo me elaboro unas preguntas también, cosa de que tengamos las dos cosas. Usted tiene sus apuntes y tiene una hojita de ejercicio. Yo no lo hacía así, pero hace tiempo también le daba clase a un grupo que teníamos allá en Cape Coral, y ellos decían que querían hacerlo así. Y la verdad que sí ayuda, fíjese. Sí ayuda porque como que retiene más uno. Amén. Entonces, yo quiero que abra su Biblia en Gálatas capítulo 1, verso 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Y alguien que lo tenga ya me lo lee, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gloria de Dios para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os practica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Fíjense, oye lo que dice Pablo. Dice: estoy maravillado. Él estaba asombrado. Dice que tan pronto os hayáis alejado del verdadero evangelio. No que haya otro, dice, sino que hay otro. Hay quienes perturban el evangelio. Amén. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es acerca de el verdadero evangelio, no de otro evangelio, porque solamente hay un evangelio en la Biblia, es decir, el evangelio de la gracia de Dios. Entonces,
en este estudio, hermanos, vamos a aprender que en la época apostólica habían dos formas de interpretar lo que era el Evangelio de Cristo. Había una interpretación que predicaban los de la circuncisión. ¿Ya? En la Biblia se habla de la circuncisión y se habla de la incircuncisión. ¿Ya? Entonces todos los que predicaban de la circuncisión, ellos tenían una interpretación acerca de lo que era el Evangelio de Cristo. Y también estaba el Evangelio que Pablo predicaba. Entonces estaba, no es que había otro Evangelio, es que había una interpretación del verdadero Evangelio. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, que hoy vamos a conocer las características de estas dos formas de mensajes y a quienes se le predicaba. Es decir, cuál era la característica de los que interpretaban el Evangelio a su manera y cuál eran las características del Evangelio que Pablo predicaba. Y vamos a saber cuál era ese Evangelio que Pablo predicaba, porque él fue clarito, es decir, mi Evangelio es el Evangelio de la gracia. Amén. Entonces yo le digo a ustedes, tal vez ustedes dirán, hermano, pero es que usted es solo de gracia, solo de gracia. Pero es que, hermano, hasta en los frijoles no sale la gracia, ¿no? Si no es por la gracia de Dios, no hay frijoles. No hay frijoles, ¿verdad? Entonces, tiene que ser la gracia de Dios en todo, amén. Ok, entonces, hoy día, hermano, desafortunadamente, hoy día nosotros todavía podemos identificar esta mala interpretación de lo que es el Evangelio de la gracia en nuestras iglesias. Muchas iglesias hoy predican lo que es la interpretación del Evangelio, no el Evangelio de la gracia. Entonces, y cuando nosotros estemos desarrollando este estudio, usted se va a dar cuenta que realmente lo que hasta hoy día se predica lo que es interpretación, no es el Evangelio. ¿Amén? Y entonces, el punto, hermano, el punto difícil entre la interpretación del Evangelio, cómo interpretan el Evangelio y lo que es el Evangelio, el punto es que trae contradicción y divide a unos, porque unos interpretan el Evangelio de la gracia de esta forma y Pablo lo predica de otra forma. Entonces lo que hace es una división de pensamiento. ¿Ve? Y eso era lo que sucedía en la época apostólica, después que Cristo resucitó. Fíjese, dice Pablo, estoy maravillado que ustedes se hayan apartado tan pronto, porque es que, hermano, cuando uno es un creyente nuevo y estás conociendo el tema de la gracia, el tema del nuevo pacto, es fácil que te confundan. Es fácil que entre medio de una verdad te escondan una mentira. Y uno como, hay verdades que parecen bonitas, hermano. Hay verdades que parecen que tienen fundamento bíblico, pero desafortunadamente no son verdades bíblicas. Y lo más peligroso, hermano, cuando uno escucha un estudio es que te digan una verdad, una mentira escondida dentro de una verdad. Allí es donde nosotros nos confundimos. Entonces, ahora, al Jesús ascender al cielo, los discípulos o los apóstoles que habían estado con él, los 12 discípulos, ellos se habían quedado encargados de la evangelización de todo el mundo. ¿Verdad? Si me explico, ¿verdad? Jesús resucitó, se fue al cielo y dejó a sus 12 discípulos como encargados de la evangelización del evangelio. Entonces, pero fíjese, algo miró Dios que no estaba correcto en la interpretación de lo que era el evangelio que él quería que predicaran. Tanto fue que el Señor tuvo que llamar a Pablo, anteriormente conocido Saulo de Tarso. Entonces, quiere decir que cuando los discípulos comenzaron a predicar el evangelio y comenzaron a predicar a los cristianos, fácilmente Dios dijo, me es necesario escoger otro apóstol para explicarle exactamente
cuál es el contenido del evangelio que yo quiero que ellos prediquen. ¿Ves? Entonces nosotros miramos no lo busquen, voy a parafraseárselo, en Hechos capítulo 15, capítulo 9, del 1 al 17, nosotros vemos cómo sucede la conversión de Pablo. ¿Verdad? Pablo se llamaba Saulo de Tarso y dice que Pablo iba camino hacia Damasco, llevaba cartas de los sumos sacerdotes de ese tiempo para meter preso a todo cristiano que hablara en nombre de Jesucristo, en nombre del Señor Jesús. Y entonces él llevaba esas cartas y él metía preso a todos los que hablaban en el nombre de Jesús. Y dice que el camino a Damasco se le apareció el Señor. Y que cuando se le apareció el Señor, dice que algo sucedió y lo tumbó del caballo al suelo, al piso, y le dijo una voz: Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo, asustado, le dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjate, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, el original dice, en la Biblia dice ahí: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, dice, pero eso no está en el original. En el original dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ¿ve? Y se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Y el Señor lo llamó. Y entonces dice que el Señor, había un hombre temeroso de Dios llamado Ananías, y le dijo el Señor a Ananías que fuera a casa de un tal Saulo y que orara por él para que sus ojos fueran abiertos, porque cuando el Señor se le apareció a Pablo, del impacto o algo, Pablo quedó ciego, no podía mirar, dice que se le pusieron como escamas en los ojos. Y entonces Dios llama a Ananías para que vaya a orar por Pablo y que entonces pudiera recuperar la vista. Así fue. Pero entonces Ananías, temeroso, dice: Señor, dice, conocemos que este varón le ha hecho mucho daño a tus hijos, a los que predican en tu nombre. Y entonces el Señor Jesús le dice: ve y ora por él, porque instrumento escogido me es para llevar mi mensaje a los gentiles y a otras naciones y a los israelitas. ¿Ves? Entonces imagínense, quiere decir que algo estaba sucediendo, que al Señor le urgió llamar a alguien para explicarle el mensaje de la gracia, para que comenzaran a hablar del Evangelio correctamente. Amén. Ese era el panorama que estaba sucediendo en el tiempo ese tiempo entre la conversión de Pablo y la predicación del Evangelio después de la resurrección del Señor. Ahora, a mí me interesa saber cuál era el contenido del Evangelio que Pablo predicaba, ¿verdad? Porque si los discípulos estaban predicando el Evangelio y el Señor llama a Pablo, yo quiero saber si es verdad que, como me dice a mí, que Pablo predicaba el Evangelio de la gracia, ¿verdad? Bueno, pero yo quiero ver el texto bíblico, base bíblica, para decir lo que Pablo predicaba se llamaba el Evangelio de la gracia. Amén. Vamos a buscar en Hechos capítulo 20-24. Hechos 20-24. Y el que lo lee, el que lo tenga, me lo lee, por favor. ¿Qué dice? 20-24. Sí. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. ¿Ve qué dice ahí? Que Pablo, ¿cuál era el Evangelio que Pablo el Señor le encomendó?
Se llamaba el Evangelio de la gracia de Dios, no el Evangelio de los mandamientos, no es el Evangelio de tienes que hacer para recibir. Él le dijo el Evangelio de la gracia de Dios. Amén, eso es importante. Y no es un invento que uno diga, pero ¿quién dice que Pablo predicaba el Evangelio de la gracia? Él lo está diciendo. Clarito, ¿verdad? Dice, se me encomendó, se puso como oscura. ¿Eduardo? Se puso como oscura, ¿no? El evangelio que Pablo iba a predicar era el evangelio de la gracia, ¿verdad? Ok, ahora fíjense, hermano, cuando Pablo se convierte al evangelio, ¿verdad? El Señor le revela el evangelio de la gracia. Pasan 3 años Pablo estudiando y recibiendo revelación del Señor. Pero pasado 3 años dice la Biblia que Pablo decidió ir con los apóstoles en Jerusalén. Vamos a decir, yo siempre lo uso un cuadro. Vamos a decir que aquí está la iglesia en Jerusalén. Y aquí en la iglesia estaba Jacobo como pastores, estaba Jacobo, estaba Cefas. ¿Ustedes saben quién era Cefas? Pedro y estaba Juan. Eso eran. Y Pablo dice en Gálatas 3, a ver quién me lo busca, Gálatas 3, 1, 13. Gálatas 3, 1, 13. ¿Quién me lo lee? A ver. Ok, Gálatas, no, es Gálatas, Gálatas 2, perdón, Gálatas 2, 1, se lo voy a leer. Dice, Después pasado, sí, léelo. no, lea. No, lea, ni ahí. Después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Sí. Dice que, bueno, esa fue la segunda vez que él fue para allá. Yo creo que, ¿dónde es que está mi texto? Bueno, dice la Biblia, por aquí no va a salir el otro texto, pero Pablo dice, después de 14 años que él estuvo predicando el Evangelio de la Gracia, dice que él decidió ir a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, a Jerusalén, para hablar el asunto de la salvación. Porque después de su conversión, habían 2 mensajes en cuanto a la salvación. Había un mensaje que decía que tú eres salvo si crees en Cristo, pero tienes que circuncidarte. Y estaba el evangelio que Pablo predicaba, donde decía que somos salvos solamente por creer en Cristo. Amén. Entonces dice la Biblia de que Pablo se dispone a ir a Jerusalén para tratar este asunto, porque había un conflicto ya con el asunto si la salvación era por fe o era por circuncidarse también. Amén. Entonces vamos a ver Hechos 15:1, a ver qué dice. Hechos, sí, Hechos, vamos a leer Hechos capítulo 15, verso 1. Entonces algunos vinieron a Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidéis conforme al rito de Moisés, no pudiera ser salvo. ¿Ves? Entonces, viene Pablo y dice, vamos a ir con Bernabé, un discípulo de él, dice, vamos para Jerusalén y vamos a hablar el asunto con la iglesia que está en Jerusalén, dirigida por los apóstoles, por Juan, Santiago y Pedro, y vamos a hablar acerca del asunto este conflicto que hay, que si la salvación es por circuncidarse o es solamente por fe. Fíjense, hermano, ahí claramente lo dice.
Si usted me lo repite otra vez, ¿qué dice? A ver. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidéis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál era la interpretación que se le daba al Evangelio? Decía, hermanos, si ustedes creen en Cristo, ustedes tienen que circuncidarse, de otra forma no pueden ser salvos. Mira, muy parecido a lo que hoy se escucha en las iglesias. Dicen, hermanos, usted recibe a Cristo por fe, por gracia Él lo salva, pero usted tiene que hacer esto, tiene que el otro, tiene que el otro. Entonces, la misma interpretación que se le daba en ese tiempo, desafortunadamente hoy las escuchamos en las iglesias, que es creer por fe, pero está el hacer, ¿verdad? Ahora, note que el punto que ellos van a tratar, y usted va a ver, hermano, qué conflicto se formó aquí, y usted va a decir, santo, que esta fue una reunión caliente ese día. Usted se va a dar cuenta ahora, dice. Entonces, fíjese, note que claramente dice que había unos hermanos que predicaban la salvación solo si se circuncidaban. Lea el verso 2, a ver. De Hechos 15. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispusieron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Dice, hubo una discusión, dice, No pequeña con ellos. ¿Ve? Una discusión no pequeña con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los que predicaban que había que circuncidarse para ser salvo, ¿verdad? Entonces, como lo mismo hoy día, cuando a mí me dicen, hermano, No, que hay una cosa muy interesante, por lo menos la traducción Reina Valera, que dice conforme al rito de Moisés, no dice nada de Dios. Exacto. El rito de Moisés. Ahora, sí, conforme al rito, es decir, no conforme a una doctrina de Dios, no conforme aunque era una ordenanza la circuncisión, pero era conforme a un rito. Para los judíos. Exacto. ¿Ves? Entonces, mire, lea el verso 5, vamos a avanzar ahí. Verso 5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarle que guarden la ley de Moisés. ¿Verdad? Y mandarles, es necesario, dice, que estos nuevos creyentes se circunciden y mandarles que guarden la ley. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Ellos decían, sí, está bien, Cristo nos da salvación, lo aceptamos a Cristo, pero tienen que guardar la ley. ¿Ves? Ahora, lo mismo que sucede hoy día. Usted acepta a Cristo, pero hermano, si usted peca, perdió su salvación. Pero hermano, usted no puede, mire, hacer esto, usted no puede ponerse pantalón, usted no puede ponerse arete, usted, mire, cuídese, porque si no la pierde. Entonces, ¿qué era? Igual que allá, Cristo más la ley, más los mandamientos. Hoy día, Cristo más los mandamientos de hombres, mezclados con él. Entonces, si usted se da cuenta, era el mismo problema que existía hoy día. Amén. Ahora fíjense, hermano, note que dice Pablo que pasados ¿cuántos años? 14 años después que él recibió el Evangelio de la Gracia. Pablo predicó 14 años el Evangelio y había ese conflicto. Ahora yo pregunto, si la iglesia era la dirigente, ¿no eran ellos los encargados de que el mundo conociera que la salvación es por gracia nada más? ¿Y qué pasó? Que pasados 14 años de la conversión de Pablo se predicaba un mensaje salvador, pero basado en la circuncisión. Eran los apóstoles que estaban encargados de predicar el evangelio de la gracia, de la salvación por fe, porque el evangelio ese, que no es el evangelio,
yo como se llama, puso la palabra evangelio, pero ese no era el evangelio, esa era una interpretación del evangelio, lo que ellos predicaban. Entonces, ¿acaso ese mensaje de que hay que circuncidarse para ser salvo, acaso eso estaba en línea con lo que Jesús dijo en Juan 3:16? No. Jesús dijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, aquí también Pablo en el 7 le dice, y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles que oyesen para... perdón. Ahí vamos para allá. Ok, se me cayó. Sí. Entonces, mire, se da cuenta usted cómo es que después que Cristo resucitó, dejó a los apóstoles encargados de predicar ese evangelio de gracia, de salvación de gracia. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Hermano, yo le voy a decir otra cosa, y más adelante vamos a probar de que si la secta, si aquí estaban, digamos por decir algo, que aquí estaban los fariseos, y ellos eran, como quien dice, vengo yo y digo, hermano, no eran los discípulos que estaban predicando eso, aquí dice la secta de los fariseos. Ah, sí, ¿verdad? Usted tiene razón, pero ellos, ¿por qué no le enseñaron a la secta esta que la salvación era por fe? ¿Acaso no le dejaron la misión a ellos de predicar el evangelio? Para que nadie se fijara en los ¿Ves? ¿Ves? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? No era perfecto. Ahora, miren, eso es un punto importante. Yo le decía a Eduardo cuando veníamos de camino, yo le decía, hermano, mire, hay unas cosas que usted nadie la puede negar. Había una contradicción en el mensaje del evangelio. Nadie me puede decir a mí que no, porque sí había una contradicción. Ellos predicaban la secta de los fariseos, pero la secta de los fariseos estaba inspeccionada por ellos, y yo se lo voy a probar ahorita. Si los fariseos predicaban que tenía que circuncidarse, era porque ellos le permitían, porque estos fariseos estaban inspeccionados por la iglesia central en Jerusalén. Y eso lo voy a mostrar ahorita. Entonces, no podemos negar que había una contradicción en el mensaje de la salvación. Ahora, ¿está escrito ahí para qué? ¿Para que nosotros menospreciemos a los apóstoles? No. Está allí para que nosotros entendamos que sí había la contradicción y nosotros aprendamos a predicar el evangelio limpio tal como él es, y que no lo predicamos con esa interpretación que le daban en ese tiempo. Amén. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, que estoy menospreciando a los apóstoles del Señor porque ellos predicaban un mensaje basado en la circuncisión. No, lo que sí yo entiendo es que está escrito, y lo que está escrito ahí no me dice que es como quien dice, juguemos a que ellos interpretaban diferente. No, ahí no hay nada de juego, ahí ellos interpretaban mal el evangelio de la gracia. Amén. Ahora, fíjense, y miren lo que pasaba. Leamos Gálatas 2, 4 y 5. Gálatas 2, 4 y 5. Y fue por causa de los falsos hermanos infiltrados solapadamente, que habían entrado para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio sea salvaguardada para nosotros. Fíjense, ¿qué hacían estos? La secta de los fariseos, ¿qué hacían? Ellos mandaban espías a las reuniones de Pablo para escuchar qué era lo que Pablo predicaba y qué es lo que ellos iban a hacer. ¿Qué es lo que ellos iban a hacer cuando ellos escucharan que Pablo estaba predicando una gracia? Ellos dicen, ahí dice Pablo que a los cuales en ningún momento accedimos a cumplir los mandamientos que ellos querían que nosotros cumpliéramos. No nos sometimos a su interpretación del evangelio, ¿verdad? Ahora,
los fariseos, ¿qué hicieron ellos? Inmediatamente, ellos fueron los que crearon este conflicto, inmediatamente ellos llevaban el chisme, se lo llevaban a los apóstoles y decían, mira, allá están predicando que la salvación es solo por gracia, no se tiene que cumplir la ley ni nada. Llegó a oído de los apóstoles. ¿Ve? Y como yo decía, pero si ellos predicaban esto era porque estaban de acuerdo, porque hasta cierto punto los apóstoles les permitían a ellos predicar eso. Amén. Ahora, lea conmigo el verso, volvamos a Hechos 15:7. Hechos 15:7. ¿Qué dice? Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeren por mi boca la palabra del evangelio, del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, Solo 7, ¿verdad? sí, pero y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo a ellos que a nosotros. ¿Verdad? Ahora fíjense, hermano. Pedro dice, después de mucha discusión, ¿verdad? Después de mucha discusión, yo me imagino ya Pedro diciendo, no hermano, es que esto no es por circuncidarse, esto es por gracia. Y venía Pedro y Santiago, el otro, porque ahí estaban los discípulos en esa reunión. Me permite leer un momentito el 11 porque tú ves lo que dice Pedro. Dice, antes creemos que por la gracia de Dios, del Señor, ya está hablando de la gracia, por la gracia del Señor Jesucristo, seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia seremos salvos. Exacto, ¿verdad? Después de mucha discusión entre, es que no es por fe, es que es por circuncidarse. No, hermano Pablo, es que tú tienes que enseñar que hay que guardar la ley. No, hermanos, ustedes no pueden mezclar la gracia con la ley. Y había una discusión ahí. Finalmente, Pedro se levanta y recibe una iluminación de la gracia. Y dice, hermano, creo que uno de los versículos dice, hermano, ¿por qué ponemos carga dentro de ellos? ¿Por qué le ponemos carga sobre ellos que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar? Hablando de los mandamientos de la ley. Antes creemos que por la gracia de Dios seremos salvos de igual manera que ellos. Es decir, ve, Pablo dice, recibió una iluminación maravillosa ahí. Y dijo Pedro, hermano, es por gracia, no es por circuncidarse. En otras palabras, ¿qué hizo Pedro? Si Pedro hubiese mantenido ese mensaje, hermano, miren, maravilloso. Pero desafortunadamente Pedro cambió el mensaje otra vez después. Sí. ¿Ve? Ahora, imagínese usted qué aferrado estaban a la ley, que después de haber recibido esa iluminación, volvió a caer en lo mismo. Ok, mire, vamos a leer el verso, allí mismo, Hechos 15, versos 8 y 11. Es que yo estoy medio adelantada. Tal vez porque Y era Dios, un hombre, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Sí, hasta el 11. Ah, era No, todo. hasta el 11, perdón. No, perdón, dice. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolo por la fe sus corazones. Pues ahora, ¿por qué tenéis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creer que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora, fíjense lo que dice Pedro, nuestros corazones han sido purificados. Fíjense, Por la fe. quiere decir que el momento que usted recibe a Cristo, su corazón es purificado inmediatamente. ¿Ve? No hay mandamiento que a usted lo purifique más, porque Él mismo lo está diciendo. ¿Ve? De la misma forma que ellos, es decir, los dos pueblos iban a ser purificados de la misma forma a través de la fe, no imponiendo mandamientos que ni nuestros padres los pudieron llevar. ¿Ves? Es como hoy día, los pastores es lo que se les pasa, se enojan cuando tú les dices, hermano, es que yo soy limpio no por lo que usted me mande a que haga, yo soy limpio porque recibí a Cristo. Amén. Yo no soy limpio porque tengo una conducta intachable, yo soy puro. Y ahora, oiga, ahí dice puro.
Puro significa pureza, intachable, en el momento que usted recibe a Cristo. Pero esa interpretación del Evangelio era, no, es que tú eres puro, pero tienes que guardar la ley. Ok, entonces, ahora fíjense, hermano, ahora miren lo que pasa con Pedro en Gálatas 2:12. Miren lo que pasa. Miren la iluminación. Por eso es que yo le digo, hermano, usted conoce de la gracia. Por eso es que yo creo, hermano, que el Señor nos ilumine y que nosotros, si un día decidimos unirnos a un grupo, que no sea todavía, que sea hasta el día que el Señor desee, el día que el Señor nos haya capacitado a nosotros y que nadie nos va a venir a meter una mala interpretación del Evangelio de la Gracia, yo creo que hasta entonces nosotros vamos a estar preparados para poder identificar lo que es gracia y lo que no viene de la gracia de Dios. Amén. Amén. Fíjense entonces, después de haber dicho una verdad tan linda, Pedro, mira ahora lo que le pasa. ¿Qué dice Gálatas 2:12? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se separaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ok, oiga esto, y usted se va a dar cuenta, mire, usted se va a dar cuenta si eran cómplices ellos, sí o no, de que la secta de los fariseos predicaran un falso evangelio. Se va a dar cuenta usted si eran cómplices o no. Ahí dice que Pedro tenía miedo cuando Jacobo llegaba. Es que mire, Pedro se reunía con los hermanos, con Pablo, y hablaban de la gracia. Pero cuando él escuchaba que Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, apóstol del Señor, dice, cuando él escuchaba que Jacobo iba a llegar a las reuniones con Pablo, ¿qué hacía él? Se apartaba. ¿Y por qué se apartaba? Porque tenía miedo de quién, dice? De los de la circuncisión. ¿Y quién era entonces de los de la circuncisión? Si él claramente está diciendo Jacobo. Entonces, ¿predicaban ellos sí o no la circuncisión? No es una interpretación que yo le estoy dando, hermano, es que es base bíblica. Pedro claramente dice que tenía miedo de Jacobo, tenía miedo de los de la circuncisión. Quiere decir que si los fariseos predicaban la circuncisión para ser salvos, quiere decir que los apóstoles lo sabían y estaban de acuerdo con eso. Porque por eso Pedro les tenía miedo a ellos mismos. Imagínense, hermano, ellos siendo los tres ellos, Pedro, Santiago y Juan, siendo los tres dirigentes y encargados de predicar el Evangelio, hay discrepancias entre ellos mismos y se tenían miedo, porque es que eso es la ley, hermano. La ley produce temor. Ellos predicaban la circuncisión, entonces Pedro tenía temor a estar con los de gracia, porque decían, mira, viene Santiago y me va a mandar a disciplinar, me va a poner disciplina. Mejor, para no tener problema con Santiago, yo mejor me aparto de Pablo. Lea el otro, que a ver qué dice, sigue, hermano. El 13. Sí. Dice, y en su simulación participaba también con otros judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, hermano, quiere decir, fíjense, estos fariseos mandaban espías a las casas a las reuniones de Pablo. Y si estos mandaban espías, no lo sabían los hermanos de Jerusalén. Si lo sabían, quiere decir que esto, no lo digo mejor. Ok, entonces fíjense, hermano. Vamos a ver. Quiere decir que después, miren lo bonito que Pedro dijo cuando en la reunión de Jerusalén, allá en Hechos 15. Él dijo, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. Qué bonita declaración. Pero después, cuando estaba con los judíos, les decía hay que circuncidarse. Y cuando estaba con los gentiles, decía que no. Y entonces dice Pablo, lo reprendí duramente. Y leímos eso personal, no. Leamos. No.
está en El 14 dice. 14. 13 y 14. En el 11 es donde dice. Yo leí el 13. Ah, sí, 11. En el 11 es donde lo dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Oye, fíjense, dice que cuando Pablo se encontró con Pedro y miró lo que él estaba haciendo, dice, lo enfrenté cara a cara. Porque eso es lo más lindo, hermano. Mire, cuando usted piensa que... Mire, lo lindo no es hablar a las espaldas de alguien, hermano. Fíjense, yo conozco muchas personas que, mire, por el Evangelio de la Gracia, hermano, usted lo van a vituperar, usted lo van a rechazar. Se lo garantizo, porque me ha pasado. Pero ¿qué es lo importante, hermano? Es que usted vaya y le diga, hermano, es verdad que tú piensas esto. Que lo enfrente, no que hable a la espalda de la persona. Entonces Pablo lo que dijo, lo enfrenté cara a cara porque no era digno de condenar esa actitud de él. Mira el 14. ¿Sí? Dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a Judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. ¿Por qué lo permites? ¿Por qué lo haces si tú sabes que está mal? Ahora, hermano, claramente, y yo le voy a decir, no es una herejía lo que voy a decir, no es una herejía. Claramente había un choque de pensamiento entre Pablo y los apóstoles. ¿O estaban de acuerdo? No. ¿Verdad? Ahí lo dice, ahí lo Ahí está. Sí había un choque de pensamiento en cuanto a la salvación. Que dijo el Señor, a los míos vine y no me recibieron. ¿Ve? Exacto. Les hablé y no me oyeron. Sí, pero el punto de ellos era que ellos aceptaron a Cristo y le agregaban la ley. No habían entendido. Exacto, no habían entendido. Entonces, claramente no es un invento, no es una herejía. Había un conflicto de pensamiento entre ellos dos. Tanto de que, mire hermano, Pablo no fue apóstol del Señor, no anduvo con el Señor y por eso no lo aceptaban como apóstol. Fue un conflicto hasta que finalmente lo aceptaron. Porque para el concilio, es decir, para ser reconocido como un apóstol de Cristo, tenía que haber andado con él. Y como Pablo no anduvo con él, los otros apóstoles no lo reconocían. ¿Ves? Pero entonces, ¿cómo es que siendo ellos no conocían el evangelio verdadero? Amén. Ok, entonces mire hermano, volvamos a la reunión que había en Hechos. Vamos otra vez a Hechos y vamos a leer Hechos 13 y 14. Mire ahora lo que pasa. ¿De qué Ya capítulo? Pedro, ¿De qué capítulo? 15, Hechos 15, 13 y 14. Entonces mire, ya Pedro se había levantado y había expuesto su punto de vista. Y en el punto de vista de Pedro ya se había dicho de que no se le mandara a los hermanos circuncidarse, que no se le pusiera carga a los nuevos creyentes, ¿verdad? Y ahora, bueno, hubo un silencio entre ellos. Allí dice, después del silencio, hubo un silencio en esa reunión y en el verso 13 se levanta Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo era el otro pastor dirigente de la iglesia. ¿Verdad? Jacobo, el mismo Santiago, el que escribe la carta de Santiago. ¿Y qué dice Jacobo allí? Versos 13 y 14. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Hermano, un puntito dice, Simón ha contado, dice, ¿a quién era Simón? Pedro. ¿Verdad? Sí, nada más para ubicarnos. ¿Ok? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. 14. Ese es el 14. Ok, ahora siga el verso 19. Para arriba. Sí. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que
que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ok. Sí, ¿verdad? ¿Qué más? Hasta el 22. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Amén. Hasta ahí. Donde, hasta ahí. Sí. Ahora, fíjense, hermano. Se levanta Jacobo, ¿verdad? Ya le decía, Jacobo es Santiago. Y dice Santiago, dice, hermano, hagamos una cosa. No les mandemos que se circunciden, pero sí mandémosles que guarden estas cosas. A ver, ¿y de dónde sacó Santiago la idea brillante esa? Busquen en Levítico, Deuteronomio 12:16. Cuando ustedes escuchan decir Deuteronomio 12:16, ¿qué están hablando ya? ¿De qué estamos hablando? Viejo Testamento. El antiguo pacto. Antiguo. Estamos hablando de ley. Pero en la brillante idea de Santiago dice, bueno, es que mire, hermano, no hay cosa, Deuteronomio 12:16, no hay cosa más terrible que dentro de una verdad te quieran meter una mentira, porque esa sí te engaña fácil. Si te dicen una mentira así, mire, así, a lo descarado, posible no la aceptas, pero si te la enredan con una verdad, es posible que te hagan creer esa mentira. ¿Qué dice Deuteronomio 12:16? Sí. Solamente que sangre no comeréis. ¿Verdad? Sobre la tierra derramaréis Sí, como agua. como agua. ¿Verdad? Ahora, ¿qué le mandó Santiago a los hermanos? Dice, ok, que no se circunciden, pero mandémoslos que se abstengan de, ¿qué dice Hechos 15? Que se abstengan de ahogado, de sangre, ¿verdad? Ok, ya vimos que Santiago,